Y bueno, vamos a retomar brevemente toda la información que acabo de decir por los que se conectaron un poquito más tarde. Jueves o viernes tenemos nuestro examen intermedio, vale 20% de su calificación y se preguntan solo los temas del bloque 2. Entonces vamos a aprovechar esta clase para contestar algunas de estas preguntas, ¿no? Para avanzar todo lo que se pueda. Por favor, cualquier duda escriben aquí en el chat o en su defecto, ¿cómo se dice? Solo enciendan su micrófono y aquí escucho la pregunta, ¿sí? Entonces, menciona los elementos de un polígono, ¿sí? Los elementos de un polígono todos los encuentran en la página. Vamos para atrás. Aquí están todos los elementos del polígono: centro, radio, apotema, ángulo interno, ángulo central, etcétera, ¿sí? Entonces aquí encuentran todos los elementos del polígono. Entonces ahí le pueden poner incluso, ahorita para no entretenernos en escribir las cosas ahí, tampoco vale la pena gastarse así el tiempo de la clase, le pueden poner ahí que está en la página 81, ¿sí? Entonces la respuesta de esa pregunta está en la página 81. Vamos con lo que sigue. Entonces eso es teórico, reconocer las partes de los polígonos. Pregunta número 2. ¿Cómo se clasifican los polígonos? Aquí les recordamos brevemente: en regulares, irregulares, cóncavos y convexos. ¿Sí? Esa es toda la clasificación de los polígonos. Ahora vamos a recordar cómo se hacía esta tablita. Para hacer esta tablita, les recuerdo que el formulario ya se los pegué en todos los grupos, ¿no? Digo todos los grupos porque este va a ser el video para todos los grupos, aunque esta clase es la del 208 nada más. Entonces vamos un poquito para atrás. Vean, hemos avanzado bastante. Entonces este es el formulario que vamos a necesitar justo en este momento: suma de ángulos internos, ángulo interno, suma de ángulos externos, un ángulo externo, el ángulo central, el número de diagonales a partir de un punto y las diagonales totales de un polígono. ¿Sí? Entonces esto ya lo tienen aquí en su grupo, nada más hay que ir para atrás. ¿Sí? Aquí le ando contestando a Evelyn, que me dice que no puede entrar. ¿Sí? Bueno, cuando les pase que no pueden entrar a la clase, pues nada más les encargo ahí que revisen lo que se haya grabado. ¿Sí? Luego, cuando hay que tramitar los justificantes y todo eso, es cuando dejé actividad y la pedí para la clase. Pero bueno, no es el caso, entonces con que revise la información ahí con calma. ¿Sí? Y acuérdense, cuando pierdan clase por motivos fuera de su control, no dejen de revisar, no dejen de preguntar, porque luego así pasan las desgracias, lamentablemente. Bueno, entonces vamos a seguir contestando el heptágono, ¿sí? El heptágono es una simple n es igual a 7. Entonces vamos a ir calculando la suma de ángulos internos. Les recuerdo que esta es la fórmula: es 180 por n-2. Y lo vamos a hacer en este caso para un valor de 7. Entonces esta misma fórmula la volvemos a copiar aquí y aquí sustituimos el 7. Entonces me voy un poquito rápido para alcanzar a abarcar todo lo que se pueda. Hacen en su calculadora 7 menos 2, les va a dar un 5, y 5 hay que multiplicarlo por 180. Entonces el resultado es 900. Por ejemplo, un ángulo interno, en este caso para el heptágono. El ángulo interno para el heptágono es esta fórmula dividida entre n, ¿no? Entonces con los datos sustituidos les quedaría así. Y ya que hagan eso en la calculadora, pues 900 entre 7 les va a dar 128.57. Entonces vean, son procedimientos muy muy sencillos. Luego el ángulo exterior. El ángulo exterior, la fórmula dijimos que es 360
entre el número de lados. Entonces, nada más hay que hacer 360, pues entre 7. ¿Sí? Y vean, todos estos temas ya más o menos los habíamos revisado. Entonces yo esperaría que no hubiera tanto inconveniente. Normalmente cuando uno revisa ya por segunda vez un tema, el tema siempre es más sencillo. Luego vamos al ángulo central. La fórmula del ángulo central es la misma que la del ángulo exterior. Es 360 entre el número de lados, entonces va a ser el mismo cálculo. Entonces el ángulo central es de 51.42. Las diagonales a partir de un punto. Las diagonales a partir de un punto es el número de lados. A ver, nada más que esta fórmula luego se me olvida. Creo que es menos 3. Entonces, siempre que se les olvide una fórmula, o sea, lo único que hay que hacer es regresar acá. Regresar a nuestro formulario. Ustedes, por supuesto, el día del examen tengan su formulario, todos sus apuntes a la mano. Entonces es n-3, ¿sí? Lo que vamos a necesitar ahí. Entonces el cálculo es bastante sencillo. Entonces el total de las diagonales a partir de un punto es 7 menos 4, perdón, menos 3, lo cual nos da un 4. Y las diagonales totales, la fórmula es, aquí la ando viendo, n que multiplica a n menos 3 entre 2. Entonces en esa fórmula hay que sustituir el 7 y nos va a quedar así: 7 aquí, 7 acá. Por lo tanto hacemos 7 menos 4, nos va a dar el 7 menos 3 nos va a dar 4, luego 4 lo multiplicamos por 7, eso nos va a dar 28, entre 2 nos da un 14. Entonces estas son las respuestas de toda la primera fila. Por favor ahí váyanle tomando captura o escríbanlas. 7, 900, 128, 51.42, 51.42, 4 y 14. Entonces vean, ustedes teniendo el número de lados del polígono, hacer estas cuentas es bastante sencillo, es bastante rápido. Ahora, vamos a hacer las cuentas complicadas, ¿sí? Por ejemplo, en todos estos no nos dan el número de lados y eso nos va a venir a ocasionar más dificultades. Por lo tanto, lo que sí podemos hacer es utilizar las mismas fórmulas. Entonces, de esta fórmula hacemos la siguiente sustitución. No nos dan el número de lados, pero sí nos dan la suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos es 5040. Y de aquí tenemos que hacer pues un despeje, ¿no? Entonces aquí, siguiendo los pasos del despeje, este 180 pasa dividiendo. Nos va a ir quedando así. Y después ese, ¿cómo se llama? Ese 2 pasa sumando. Entonces para que todo nos quede aquí en la línea, como que no perdamos los pasitos, nos queda que n es igual a la división de este número más 2. Primero se hace la división de acuerdo a las reglas de jerarquía algebraica. Entonces hacemos 5040 entre 180. Eso nos va a dar 28 y 28 más 2 da 30. Entonces este es un polígono de 30 lados. Entonces aquí aquí pueden poner polígono de 30 lados. De hecho no tiene un nombre en específico. Cuando ya pasa de los 20 lados, pues no hay nombres específicos para polígonos de tan alto valor. Aquí le van a escribir polígono de 30 lados o simplemente escriban de 30 lados, y con el 30, siguiendo las fórmulas de acá, van a poder calcular el ángulo interno, el externo, central
las diagonales a partir de un punto y las diagonales totales. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿De dónde salió ese 30? No, profe, ni nada. Vale, muchas gracias. Entonces vamos con el que sigue. Ahora nos dan un ángulo interno, ¿sí? Y nos dan ese valor, 172.8 grados, ¿sí? Nos dan ese valor. Entonces necesitamos la fórmula del ángulo interno, que es esta de aquí. Entonces, en esta fórmula vamos a tener que sustituir ese valor. Y de aquí vamos a necesitar hacer un despeje de, en este caso, la letra N. Hay muchas maneras de hacer ese despeje, pero bueno, yo voy a tratar de ir siguiendo como los pasos más simples que se pueden hacer, ¿no? Entonces, el primer paso que yo haría, este 180 lo pasaría dividiendo y esta N la pasaría multiplicando. Un tip para hacer despejes: cuando tengan una división, cuando lo que ustedes quieren despejar está dividiendo, que en este caso es la N, quítenla, hagan un paso para quitarlo de la división. Entonces esto de aquí baja y esto de acá sube. Y ahí les queda N. Y aquí nomás les va a quedar N menos 2. Perdón, ahí va la N. ¿Sí? Entonces vean, es N subió, 180 bajó. Y aquí hagan la división. Sí, o sea, ya que llegaron a este paso, hagan 172.8 entre 180. Y les va a dar dice que se quedó congelado. A ver, si quieren les quito la pantalla y la vuelvo a compartir en caso de que se haya quedado ahí congelado. Y damos unos segunditos para que se restablezca. ¿Ya se actualizó la pantalla compartida? Sí, ahora sí. Ya. Sale, muchas gracias ahí por avisarnos. Entonces, 180 se quedó bajo para que se quedara dividiendo y N pasó multiplicando. Y cuando hagan esta división, con ayuda de una calculadora, les va a quedar 0.96. Y aquí se queda la N. Incluso la N se la pueden imaginar como la variable. O sea, como si fuera ahí, hacen esta división y les va a dar ese 0.96. Aquí, para que no me pierdan de vista de dónde salió el 0.96, lo marco de verde. Y esto va a ser igual a N menos 2. El siguiente paso es esta N la vamos a pasar, o bueno, para que nos quede mejor, este 0.96 lo voy a pasar restando de este lado y este 2 lo voy a pasar sumando del otro. Entonces, de acuerdo con esto, nos va a quedar N menos este número acá. Y aquí nos va a quedar el 2. Entonces, este estaba sumando, lo pasé restando. Este estaba restando, lo pasé sumando, para que las N se queden juntas. ¿Sí? Y luego hacemos N menos 0.96N. Acuérdense que ahí hay un 1 escondido que no se ve. Entonces, en su calculadora, pues pueden hacer 1 menos 0.96. Y les va a quedar de aquí 1 menos 0.96, les va a quedar que 2 tiene que ser igual a 0.04 veces N. Y para finalizar el cálculo, este 0.04 pasa dividiendo. Entonces,
Aquí para que sepan de dónde salió este de aquí, vamos a subrayarlo mejor. Perdón. O sea, para que no me pierdan de vista el procedimiento. Eso de ahí dio esto de acá. Entonces por eso lo estoy subrayando. ¿Sí? Y fíjense, este 2 no lo he movido. Ese 2 sigue ahí. Y finalmente, para que todo nos quede como del lado que estamos trabajando, ahí tenía ese 2 y este 0.04 pasa dividiendo. Sale, es que ya se va mi hija de gira artística con su abuelita. Como mamá se aburra mucho estos días, le mandamos de visita a los niños cuando hay chance. Y ya que hagan 2 entre 0.04, les va a dar 50. Entonces ya encontraron la n. Entonces la n de aquí es 50. Y con 50 pueden calcular la suma de ángulos internos, el ángulo exterior, el ángulo central, el número de diagonales y las diagonales totales. El nombre del polígono, ahí pónganle 50 lados. No hay un nombre específico para un polígono de 50 lados. Entonces, ¿alguna duda de cómo sacar el 50 que va aquí? No, profe. Bueno, ok, muchas gracias. Y este es el más latoso, este 172.8 es el que les va a hacer perder mucho tiempo. Pero bueno, ya un ángulo externo es mucho más fácil de sacar, ¿sí? La fórmula de ángulo externo pues es 360 entre n, ¿sí? Y de aquí les dan el valor del ángulo externo, que fue 18. Entonces, por ejemplo, estos despejes ya son mucho más directos. Entonces ahí van a sustituir 18 y lo único que hay que hacer es despejar la n, ¿sí? Entonces, para despejar esta, el 18 baja y la n sube. Entonces, 18 queda aquí, n queda acá. Este baja y este sube. Y hacen 360 entre 18, que les va a dar 20. Y si no me falla la memoria, cuando tienen 20, aquí va isoecágono, creo, algo así. Creo que ese sí tiene nombre. Vámonos hasta acá atrás. Para el 20 es icoságono. ¿Sí? Ahí está, de ahí copian el icoságono. Y bueno, creo que llegó más rápido por atrás. Entonces ahí estamos en la tabla. Entonces aquí n es igual a 20. Para encontrar el número de lados cuando el ángulo central es 9, aquí en lugar de sustituir 18, pues sustituyen 9. Y el procedimiento para despejar la fórmula pues es completamente idéntico. Entonces n va a ser igual a 360 entre 9, ¿sí? Y si ustedes hacen eso, aquí les va a dar 40. ¿Sí? Lo pueden verificar en sus calculadoras. 360 entre 9 da 40. Entonces aquí le ponen polígono de 40 lados. Ahora, para encontrar el n de acá, ¿sí? Para encontrar el n de acá, las diagonales a partir de un punto es n-3. Entonces el despeje de n ahí es bastante sencillo. Aquí n se los están dando es 7. Perdón, las diagonales a partir de un punto son 7. Por lo tanto, n va a ser igual a 7 más 3, es decir, 10 lados. Entonces, este es un decágono, el de 7 lados. Y vámonos con el más fastidioso de todos, que son las diagonales totales. ¿Sí? Esta fórmula pues obviamente es más complicada, entonces sí nos va a ocasionar un poquito de más estragos.
Pero bueno, tampoco es cosa del otro mundo. Entonces las diagonales totales que les están dando son 119. Y de ahí hay que despejar la n y nos va a quedar una ecuación cuadrática. Entonces, primer paso, ese 2 lo pasamos multiplicando y nos va a quedar 2, que multiplica a 119, va a ser igual a, y hacemos las multiplicaciones de este lado, que son n cuadrada menos 3n. Entonces nos va a quedar más o menos así. Si hacen 2 por 119, les va a quedar 238. Y 238 es igual a n cuadrada menos este. Y para que ya nos quede la cuadrática, tenemos ya esto de este lado, 238 pasa restando, y esto es igual a 0. Entonces hay que solucionar esta ecuación cuadrática para encontrar el resultado que nos interesa. Ahora, para no gastarnos toda la clase resolviendo esta ecuación cuadrática, y también, o sea, ustedes, ¿qué es lo más importante? Que identifiquen la ecuación, que sepan que es una ecuación cuadrática y que ustedes se las ingenien para resolverla. Entonces les voy a enseñar las técnicas prohibidas, ¿sí? Vamos para acá a Google y vamos a ponerle aquí en el buscador calculadora ecuación segundo grado. Resulta que en internet hay calculadoras para solucionar estas ecuaciones de segundo grado. Y pues bueno, si existen esas calculadoras, vamos a utilizarla. Aquí es la n cuadrada, la x cuadrada, la x y el término independiente. ¿Sí? Hay muchas, yo les comparto esta calculadora. Cuando anden de flojos como el profe, o más bien con prisa, lo pueden usar. Aquí hay que detectar que el coeficiente de la n es un 1. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí un color para identificarlo. El coeficiente de la x pues es ese 3, y el término independiente pues es ese 238. De aquí lo que quiero que vean es que a es igual a 1 en la fórmula general, b va a ser igual a menos 3, bien importante que no se les vaya ese signo, si no luego les va a quedar mal, y c es menos 238. Ustedes lo pueden hacer a mano con la fórmula general, o se pueden buscar una calculadora. Incluso muchas de sus calculadoras científicas, luego a pesar de que las tienen, no saben sacarles todo el potencial. Aquí pongo menos 3 y aquí pongo menos 238. Resolver ecuación de segundo grado, les hace la sustitución y todo, y aquí encuentra los dos números. Una solución es menos 14 y la otra solución es 17. Entonces un número de lados negativo pues carece de sentido físico, por lo tanto esta es la solución. Y de aquí podemos concluir que n es igual a 17. Y con este n igual a 17 van a poder encontrar todos los valores que les hacen falta aquí. Y aquí le van a poner el nombre del polígono de 17 lados, que de acuerdo con su libro, vamos a buscar el 17, es el heptadecágono. Entonces aquí ya les acabo de ayudar a resolver casi toda la tabla, ya teniendo todos los n's. Los demás son fáciles de calcular. Lo más latoso son esos despejes. Pero bueno, aquí ya mostramos todo el procedimiento. Y si requieren revisar esta información con muchísimo más detalle, pues ya aquí tenemos, o sea, va a estar el video para que lo consulten. Entonces este video es material de repaso para su examen. ¿Alguna duda? Bueno, sí. De mi parte no, profe. Sale, gracias Leonardo. Bueno, si no hay dudas, vamos con este siguiente ejercicio. Vamos a marearlos. ¿Sí? Entonces vean, no es difícil.
a veces aquí se hace tardado todo esto porque uno lo va explicando, pero vean que no es cosa del otro mundo. Entonces, determina área y perímetro de las siguientes figuras. Les dan un triángulo y les dan esos tres valores, ¿no? Entonces, vamos a buscar las fórmulas de perímetro para el triángulo cuando tenemos los tres lados. Pues vamos para acá, dándole la vuelta al libro. Y aquí están las fórmulas. Entonces, para el perímetro es simplemente sumar A, B y C. Entonces, perímetro del triángulo. De hecho, aquí voy a aprovechar para poner el símbolo de triángulo, para que se vea así bien bonito. El perímetro del triángulo es igual a A más B más C. Y el área del triángulo, cuando nos dan sus... no se crean. Y ese se ve... así lo dejamos. Se ve bien. Y el área, cuando tenemos los tres lados, es la fórmula esta que les recuerdo se llama fórmula de Herón. ¿Sí? Entonces, antes de calcular la fórmula de Herón, vamos a necesitar el valor de S, que les recuerdo se llama el semiperímetro. El semiperímetro es el valor de P, o sea, del perímetro entre 2. Por eso aquí les pone A más B más C. A más B más C es el perímetro del triángulo. Y aquí nos queda esta fórmula así media, ¿cómo se llama? Media rebuscada, pero ya sustituyéndole los valores, ustedes ya han visto que es muy fácil de resolver, ¿no? Aquí vamos S menos C. Entonces aquí ya tenemos la fórmula. Entonces fíjense, lo que pierdo tiempo de hacer estos ejercicios es, si no me acuerdo de la fórmula, irla a buscar. Por eso, aunque tengan sus apuntes, aunque tengan formulario, la recomendación para hacer estos ejercicios de una forma más adecuada es que tengan un buen formulario ahí a la mano, donde ya tengan compilada toda la información y además que hayan estudiado ese formulario para que puedan ustedes rápidamente hacer las consultas. Ya sé en qué parte de mi formulario está tal fórmula o tal cálculo, y así no pierden tiempo. ¿Sí? Lo que los mata en este tipo de exámenes es que el tiempo no les alcanza, porque su tiempo se lo gastan buscando las fórmulas. Si hacen esa suma, les va a dar un 32, y pues bueno, para el semiperímetro pues es 32 entre 2. Eso nos da un 16. Y para calcular el área, pues ya nada más vamos sustituyendo los valores A, B y C y el valor de S que encontramos. Entonces aquí va 16. Entonces estos va 16. Y en este caso, A es 13, B es 9 y la C es 10. Entonces siempre la recomendación aquí es no sean desesperados, hagan todo paso por paso. 16 quítale 13, te queda un 3. A 16 quítale un 9 y hoy ando en cámara lenta, 2 días de descanso luego te pegan. Te queda un 7 y 16 menos 10 te queda un 6. Entonces vean, son cuentas muy muy sencillitas. Si son hábiles programando su calculadora, si ponen todo esto bien con los paréntesis en su calculadora, no tienen que hacerlo paso por paso, van a obtener el resultado final de forma directa. Aquí tienen que hacer 16 por 3 por 7 por 6. Y toda esa multiplicación les va a dar 2016. Y la raíz cuadrada de 2016 es, en este caso, 44.89. Y como aquí son centímetros, el perímetro son 32 centímetros y en este caso el área son 44.89 centímetros cuadrados. Entonces bien importante ponerle la unidad al final para saber qué fue lo que se calculó.
Entonces, ¿alguna duda con con el triángulo? No, profe. Perfecto. Vámonos acá con un octágono regular. Entonces, vamos a necesitar área y perímetro del octágono regular. Entonces, primer paso, pues vamos a buscar las fórmulas, ¿no? Si es que no nos acordamos. Regresamos aquí a las páginas de su libro. Y las fórmulas para el octágono son estas. Estas son las fórmulas para el polígono regular. Entonces, el perímetro del octágono, aquí lo voy a poner así, la fórmula del perímetro del octágono es simplemente el número de lados por lo que mida el lado. Para calcular el área vamos a necesitar el apotema. Entonces, el apotema la vamos a tener que calcular con esta fórmula. El apotema es igual a 0.5 veces lo que mide el lado. Por eso aquí en lugar de X lo voy a poner D. Esta D y esta X vienen a representar lo mismo en la fórmula. Y aquí abajo se pone la tangente de lo que valga el ángulo central entre 2. Y nos va a hacer falta el ángulo central de un octágono, que ese es bastante fácil. El ángulo central de un octágono pues es 360 entre 8. Entre el número de lados. Y ya que tengamos el perímetro, el área, de hecho vamos a necesitar antes el ángulo central para poderlo sustituir en el área, en el apotema que diga. Y ahora sí con esto se puede calcular el apotema. Entonces el apotema es el perímetro por el apotema, el área es perímetro por apotema entre 2. Entonces ya tenemos nuestras fórmulas, ¿sí? Y de aquí es bien importante que no me pierdan de vista que en este caso n es igual a 8 porque se trata de un octágono y el valor del lado es lo que nos daba el ejercicio. Entonces regresamos a la página. Que es esta, octágono regular, 12 centímetros de lado. Entonces aquí va un 12. Y simple y sencillamente vamos a sustituir los valores. Entonces aquí va 8 y aquí va 12. Entonces el perímetro del octágono es 8 por 12. Muy simple. Nos da 96 y como se trata de un perímetro ahí debemos de poner centímetros. El ángulo central de un octágono es 360 entre 8. Entonces hacen 360 entre 8 y les va a dar 45 grados. ¿Sí? El apotema es sustituir los dos valores anteriores aquí. Entonces el lado mide 12. ¿Sí? Y ojo, como es un lado, pues son centímetros. No lo pongo en la fórmula para no atascarla tanto. Y este ángulo es 45. Aquí sean bien cuidadosos en hacerlas todo por pasos, ¿no? Para que no vayan a cometer errores. 0.5 por 12 les da un 6 y 45 entre 2 les va a dar 22.5. Cuando saquen la tangente de 22.5 en su calculadora, les debe de aparecer la cantidad 0.5578. Para que obtengan ese número, su calculadora tiene que estar en grados, no en radianes ni en centesimales, para que tengan esa precaución. Incluso aquí les voy a poner todos los decimales para que vean cuánto es lo que les tiene que dar. Y de hecho, aunque la calculadora no muestra, faltan decimales. Y ya que hagan esa división, aquí les debe de quedar 10.755. Y como este es un apotema, aquí vamos a poner centímetros. Finalmente, para calcular el área, sustituimos los distintos valores que hemos encontrado. Por ejemplo, el perímetro que encontramos fue de 96. El apotema que encontramos fue de 10.755 y esto va entre 2. Entonces, para encontrar el área de este octágono es 10.755
755 lo multiplican por 96, lo dividen entre 2. Entonces el área es de 516.266. Y como se trata de un área, aquí hay que poner centímetros cuadrados. Y aquí tenemos resuelto el ejercicio 2 de la página 103. Y mañana nos aventamos estos, ¿no? Ahí los vemos con calma, o igual para no aprovechar que se perdió o sea, para que no sea tanta la pérdida, yo creo que en el transcurso de la tarde les puedo hacer un video pequeño mostrando cómo se resuelve el resto de los ejercicios. Pero vean, está sencillo. ¿Alguna duda? Si no, pues esto es toda la clase. Si tienen dudas, los escucho, los leo. Caso contrario, eso es todo de mi parte y estoy descargando pues la lista de asistencia. Sale cualquier duda que tengan, escríbanme al chat, estaré muy al pendiente en el transcurso de la tarde. Hoy me retiro un poquito casi en la noche. Mi última clase termina a las 7:40. Entonces si tienen dudas y me escriben antes de esa hora, con mucho gusto los atiendo. ¿Sale? Y si no, pues que sea buen inicio de semana corta. Y nos vemos el día de mañana. Gracias, maestro. Hasta luego. Bonito día. ¿Sale? Igualmente. Profesor, el examen va a venir solo del bloque 2, ¿verdad? Así es, el examen solo viene del bloque 2. Ok, gracias, hasta luego. Sale, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Sale, nos vemos mañana. Gracias, profe. Hasta luego. Sale, hasta luego, Bruno.